¿Qué tal, hermanos? Un saludo cordial. Les extiendo un abrazo en medio de un panorama esplendoroso. Hoy está haciendo un sol magnífico en esta ciudad donde nos encontramos, la ciudad de Medellín, y básicamente en las instalaciones de la Corporación Universitaria Adventista, la Universidad Adventista de Colombia. Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia, hoy con el tema titulado La cruz y el costo del perdón. ¿Sabías que? Y continuando con la temática de los animales que hemos venido analizando durante días anteriores y los subsiguientes, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y el versículo 9 en adelante, hay una narrativa muy interesante y que desafortunadamente se ha prestado para malas interpretaciones. Pienso que estas malas interpretaciones obedecen a buenas intenciones de quienes la interpretan mal, pero que en última instancia terminan siendo negativas a la hora de compartir la verdad bíblica. Dice de la siguiente manera: al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso comer algo. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez la voz le insistió: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Esta es una de las escasísimas, si no la única vez en la que se menciona el éxtasis que le sobreviene a un profeta. No nos vamos a detener en la explicación del éxtasis, sino en el contenido del éxtasis. Pedro ve descender del cielo una sábana dentro de la cual se encuentran una serie de cuadrúpedos que no tienen nomenclatura. No hay una taxonomía descriptiva de estos animales que están descendiendo en éxtasis desde el cielo. Tampoco se describen los animales, las aves, ni nada por el estilo, y mucho menos los reptiles. Lo que sí se sabe es que por el contenido estos animales son inmundos. Por el contenido es inmundo, y más aún por la respuesta que da el apóstol Pedro. ¿Qué significa esto? ¿Es que acaso en el cielo hay reptiles? ¿Hay aves de carroña o de rapiña? ¿Hay por casualidad cuadrúpedos inmundos o cuadrúpedos así sean limpios como la vaca en el cielo? La respuesta es un contundente súper negativo no. En el cielo no existe ningún tipo de animales. No voy a entrar a discutir el cómo se demuestra esto porque no es el momento, pero sí se puede garantizar que en el cielo no existen animales. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que significa esto de que Pedro mata y come, y luego que Pedro dice: yo no he comido nada inmundo, y luego que la voz del cielo le dice: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo? Muchas personas, desafortunadamente, han interpretado este pasaje queriendo decir que Dios limpió los animales que Pedro vio en éxtasis. Cosa más lejana y absurda. El mismo Pedro, más adelante, cuando Cornelio viene a su encuentro, le dice después: a mí me mostró el Señor que no llame común e inmundo a ninguno de los seres humanos que no sean judíos. Esa es la explicación. Así que, ¿sabías que en el cielo no hay ningún tipo de animal? Y que si los hay, son simbólicos, como lo veremos para el día de mañana en el ¿sabías qué? La cruz y el costo del
Este es un tema de mucha carne teológica. No sé si alcanzaré a tocarlo en este espacio del tiempo de esta lección, pero intentaré ser lo más preciso, conciso y macizo a la hora de la interpretación. En el capítulo 9, versículos 22 y 23 de la epístola de Pablo a los Hebreos, se nos dice lo siguiente: así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Este es uno de los textos problemáticos para el mundo pentecoste evangélico. ¿Por qué? Porque allí el apóstol Pablo, quien era un erudito de altísimo nivel, era casi un rabán en el contexto teológico de los judíos de su época, está diciendo que las realidades celestiales, es decir, el santuario celestial, debía ser purificado con un sacrificio superior. Para lograr entender esto, tenemos que trasladarnos a lo que ocurría en el santuario terrenal. Durante 359 días del calendario judío, que tenía 360 días, durante 359 días, la sangre de los becerros era asperjada en el velo que dividía el lugar santo del Santísimo. La sangre de los animales era depositada en los cuernos del altar del sacrificio y otra parte de esa sangre era derramada en la base del altar de sacrificio. Técnicamente hablando, figuradamente hablando, pudiésemos decir también, cada gota de sangre que llegaba al santuario traía el elemento pecaminoso de la confesión que el pecador había efectuado sobre el animal que lo iba a representar. En otras palabras, esa sangre que entraba al santuario terrenal iba contaminada de pecado y en consecuencia el santuario terrenal quedaba lleno, contaminado de los pecados de los israelitas. Pero una vez al año, en el célebre día del Yom Kippur, o en la fiesta o en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y desde el lugar santísimo procedía a eliminar, a purificar, a recoger todos esos pecados que se habían depositado durante los 359 días anteriores al año. ¿Por qué el santuario celestial debe ser purificado si se supone que en el cielo no hay ningún vestigio de pecado? La respuesta la obtenemos cada vez que tú y yo cometemos un pecado y lo confesamos. Ese pecado asciende al cielo y es como si en vez de gotas de sangre van descripciones de lo que yo hice y de la confesión. Y esas confesiones es simbólicamente lo que contamina el santuario celestial. Para mañana vamos a ver cómo se limpiaba el santuario celestial y cómo fue eficaz el sacrificio de Jesús y la sangre de Jesús para efectuar esa limpieza no simbólica, sino real de lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Que del cielo desciendan sobre ti, mi apreciado hermano y amigo, las más ricas e inmejorables bendiciones es mi mayor deseo para ti. Bendiciones.